y para mí realmente es un placer presentar a nuestra siguiente panelista. Nuestra siguiente panelista se conecta desde la ciudad de Bogotá, es la doctora Luz Estela González, pediatra nefróloga de la Universidad del Bosque, actualmente es pediatra nefróloga de la Fundación Cardioinfantil y de la Clínica Los Cobos. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEP, es una líder de la nefrología pediátrica en el país y en Bogotá, y ella nos va a hablar sobre un tema muy importante que se titula Tubulopatía de Fanconi, estrategias para llegar al diagnóstico y adecuar el tratamiento. Quiero darle las gracias porque este segmento es patrocinado por Recordati, un aliado estratégico de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica en procesos de educación médica continuada en patologías raras y tubulopatías como esta tubulopatía de Fanconi. Adelante, doctora Luz Estela, y bienvenida a Medellín y gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, doctora, está perfecta. No vemos en su cámara, pero la pantalla está perfecta. Ahora sí, doctora, está perfecto. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Antioquia por esta gran oportunidad y, por supuesto, a todos ustedes por estar en este módulo de nefrología pediátrica. Quisiera, ojalá, que al final de la conferencia tuviéramos un extraordinario sentimiento de amor hacia las tubulopatías. Después de oír esta conferencia de Luisa Fernanda, que ha sido hermosísima en el tema de la fisiología, creo que nos va a quedar muy claro, porque nos pusimos de acuerdo con ella para tratar digamos, dejar unos parámetros claros y un repaso en esta segunda parte y enfatizar más en la tubulopatía de Fanconi y, por supuesto, en la cistinosis nefropática. Entonces, vamos entonces, este es el contenido, vamos a retomar la acidosis tubular proximal, hablamos de la tubulopatía de Fanconi, entramos en cistinosis nefropática, que es la primera causa de tubulopatía de Fanconi completo, y vamos a mirar un par de casos clínicos que creo que es súper importante para que nos llevemos unas pildoritas importantes para la casa. Mi conflicto de interés, he sido conferencista de Recordati Rare Disease, pero en ningún momento lo que yo vengo a contarles digamos, está sesgado por esto, es más una pasión que tengo hacia estas tubulopatías proximales y hacia tratar de llegar al diagnóstico, que a veces no es tan fácil. Entonces, como les decía, quisiera que ojalá al final de la conferencia tuviéramos una percepción hoy muchísimo más clara de lo que es la fisiología aplicada a la clínica. Estos dos artículos los encontré ahora para la conferencia. Como siempre, el conferencista se beneficia muchísimo de estas actualizaciones y créanme que son dos artículos que vale la pena revisar. Están muy bonitos, muy fáciles y muy fisiológicos aplicados a la clínica, y voy a mostrarles parte de esto durante la conferencia. Entonces, vamos a retomar la acidosis tubular renal proximal. Es un síndrome clínico, las conclusiones de todo lo que nos mostró Luisa Fernanda. Es un síndrome clínico heredado o adquirido que nos va a producir una disminución de la reabsorción del bicarbonato sérico en el túbulo proximal. Ella nos enfatizó mucho con acidosis metabólica, hiperclorémica y con anión gapsérico normal. Puede ser aislada o asociada a una disfunción tubular proximal general que se va a llamar la tubulopatía de Fanconi, que con frecuencia, casi siempre, va a anunciar un trastorno sistémico subyacente que es todo un reto de estudio. Cuando se acompaña de síndrome de Fanconi, entonces se caracteriza por pérdida renal, como nos dijo ella, de fosfato, glucosa, ácido úrico, aminoácidos y proteínas de bajo peso molecular. Entonces, vamos a mirar en esta bonita gráfica parte de las conclusiones de lo que nos habló Luisa Fernanda. Este es el glomérulo, en verde vamos a ver los procesos de filtración,
en azul los procesos de reabsorción de cada uno de los segmentos tubulares y en morado vamos a ver los procesos de secreción tubular. Aquí, para recordar en la tubulopatía y concluir en la tubulopatía de Fanconi, lo que va a suceder es que al final, en el túbulo colector, el recaudo en la orina es una pérdida de bicarbonato, de glucosa, fosfato, ácido úrico, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular, sodio y potasio. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar cuando estamos estudiando las tubulopatías proximales. La causa más común del síndrome de Fanconi hereditario es la cistinosis nefropática. Hacer diagnóstico temprano lo podemos hacer en Colombia, lo hacemos muy bien, cambia el pronóstico de vida y de calidad de vida. El problema es no detectarlo, no sospecharlo. El acceso al tratamiento hoy en Colombia es totalmente factible y retarda la progresión de la enfermedad hacia la enfermedad renal crónica, la diálisis, el trasplante, va a mejorar la esperanza de vida y la calidad de vida del paciente. Y hoy, por fortuna, tenemos estudios y seguimientos de pacientes que fueron trasplantados un poco tardíamente porque es una enfermedad de depósito y sabemos cómo va a ser su calidad de vida tardíamente, digamos en la edad media y tardíamente porque tenemos sobrevivientes que nos han enseñado cómo es realmente la enfermedad a largo plazo. Esta gráfica me gusta mucho y es como el kinder de las tubulopatías para todos. Vamos a enfatizar entonces el túbulo proximal va a realizar la reabsorción del bicarbonato y el túbulo distal, como nos decía Luisa Fernanda, va a ser el encargado de la acidificación urinaria. Recordar aquí que los hidrogeniones van a salir por la bomba hidrógeno TPasa y el pH de la orina va a ser ácido menor de 5,5 en condiciones normales. Ninguno de los dos procesos, digamos, está interferido por el otro. Aquí, el paciente con tubulopatía proximal que tiene problema en la reabsorción del bicarbonato, en general va a tener una orina con un pH normal y eso nos va a ayudar a clasificar en la cabeza, tener el mapa muy claro de las tubulopatías. Esta gráfica es bastante sencilla. Y es para recordar, aquí digamos que geográficamente yo hice las gráficas al otro lado de Elisa Fernanda y aquí recordemos la orina, la sangre, membrana vasolateral, absorción y todo lo que va a suceder en las pérdidas de la tubulopatía de Fanconi, que se va a perder bicarbonato. Aquí el proceso de reabsorción es muy activo, dependiente de sodio, bicarbonato, glucosa, calcio, magnesio, potasio, fosfato, lactato, citrato y agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta gráfica es muy bonita porque en rojo ustedes ven las dos alteraciones más importantes genéticas de los cotransportadores y intercambiadores que están alterados en la acidosis tubular proximal. Entonces aquí vemos, este es el intercambiador, este está encargado de sacar el hidrogenión y de meter un sodio. ¿A dónde va a caer este hidrogenión? Al bicarbonato que se está filtrando. Aquí va a estar la anhidrasa carbónica, aquí va a entrar disociado, digamos, el bicarbonato como H2O y CO2, que difunde, y aquí se va a formar otra vez el H2CO3 y por la anhidrasa carbónica nos va a sacar este hidrogenio. Si este está dañado, el NHE3 que les estoy mostrando, pues va a haber una pérdida de bicarbonato porque no va a suceder todo este proceso. Y veamos aquí cómo este bicarbonato que tenemos aquí atrás va a entrar a la célula por el NBS1, que es este transportador, y nos va a absorber el bicarbonato. Si él está dañado, pues vean ustedes que tampoco va a pasar el bicarbonato a la luz, al vaso sanguíneo, digamos, al torrente sanguíneo. Aquí está la bomba sodio-potasio ATPasa que nos contaba Luisa Fernanda, toda la recirculación del potasio. Entonces, ¿qué va a suceder en la acidosis tubular proximal?
Es una acidosis metabólica con hiperclorémica, GAP sérico normal, y el pH urinario, como decíamos, va a ser un pH ácido. ¿Qué pasa en la tubulopatía de Fanconi? Esta tubulopatía, que es ya un caso más complejo, puede ser hereditaria o puede ser adquirida. En su forma más extensa hay reabsorción, o sea, completa, hay reabsorción alterada de bicarbonato, glucosa, ácido úrico, proteínas de bajo peso molecular y aminoácidos. En algunos pacientes puede haber una disfunción tubular incompleta, o sea, no siempre la vamos a tener así de fácil como para ver que tiene todas estas cosas y a veces es difícil de diagnosticar. Entonces aquí vemos acidosis metabólica, hipofosfatemia, glucosuria, ojo con la glucosuria, hipouricemia, aminoaciduria, proteinuria de bajo peso molecular, poliuria y polidipsia. Y esta gráfica también, digamos, es casera, pero es para acordarse con lo que nos enseñó Luisa Fernanda, concretando qué es lo que sucede en estos pacientes. Entonces aquí vamos a ver, hay unas proteínas en la luz, en la membrana luminal, que se llaman la megalina y la cubulina. Estas van a estar dañadas y esta es la explicación por la que estos pacientes pueden presentar proteinuria tubular. Estos cotransportadores, recuerden que todo estaba acoplado a sodio. Al llegar a la membrana vasolateral, hay unos transportadores que nos van a entrar esto a la luz sanguínea, y entonces ella nos mostró, son los GLUT1, los GLUT2, aquí va a haber un transportador para aminoácidos y van a estar para el fósforo los NAPI y los PIP2. Con esta gráfica resumimos qué pasa en el Fanconi. Los que están en verde están alterados por una enfermedad sistémica y nos va a producir pérdida de todos estos electrolitos y sustancias por la orina y se va a constituir entonces la tubulopatía de Fanconi. ¿Cómo se presenta clínicamente? Por vómito, retraso de crecimiento, raquitismo hipofosfatémico. ¿Por qué? Porque perdemos fósforo, poliuria y polidipsia por pérdida de bicarbonato y sodio. Va a haber baja volemia, entonces se va a estimular el eje renina, angiotensina, aldosterona, y ese hiperaldosteronismo nos va a hacer que haya hipocalemia, no tan grave como en la distal. Puede haber hipercalciuria, nefrocalcinosis y desarrollo de cálculos. Entonces, a veces vamos a tener dificultades en diferenciar una de otra. La etiología. Entonces, tenemos unas causas que son idiopáticas y que tenemos, digamos, que buscar en la genética, las autosómicas dominantes, recesivas, ligadas a X. Esto es muy importante y hoy podemos, como les voy a mostrar a ustedes, hacer el estudio de genética completo. Esta lista son, digamos, las causas, son enfermedades bastante raras de las tubulopatías de Fanconi hereditarias, pero quiero que recuerden de esta lista que la primera causa es la cistinosis. Por eso hoy vamos a hablar de ella, la enfermedad de Den, la galactosemia, la fructosinemia y la tirosinemia son las más importantes. Aquí hay otras como el Fanconi-Bickel síndrome, el síndrome óculo-cerebral, que es el síndrome de Lowe, pero recordemos que la cistinosis va a ser la primera causa de la tubulopatía de Fanconi. Y esta gráfica que viene acá me gusta mucho, y me gusta porque es muy, digamos, es muy, quiero ocultar aquí esto para poderla ver, listo. Esta gráfica es muy bonita porque es como el resumen de lo que nos mostró, y la encontré y me pareció como la joya de la corona para diferenciar las tubulopatías. Entonces, tenemos aquí la tubulopatía de Fanconi, estamos todos claros que ahí vamos a tener glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, etc. Aquí vamos a tener el asa de Henle. Entonces, esta es como concretando lo que nos enseñó Luisa Fernanda. En estos pacientes, ¿qué vamos a tener? Alcalosis metabólica, hipocloremia, nos decía ella, hipocalemia e hipercalciuria. Y es por una alteración en el transportador furosemido sensible, que es este rojito que puse acá. Va a haber poliuria, depresión de volumen, eje renina, angiotensina, aldosterona, etc. ¿Qué sucede en la medida en que va transitando la orina más distal, digamos, se va yendo hacia allá y llega hacia el túbulo distal?
Entonces, aquí tenemos el transportador hidroclorotiácido sensible, que es el NSL. ¿Y qué nos va a producir esto? Alcalosis metabólica, hipocloremia, hipocalemia, igual que la tubulopatía de Bartter, que es esta, pero vamos a tener hipocalciuria. Y entre más tardío, más lejitos, vamos a tener hipomagnesemia. Entonces aquí estaría Gitelman. Aquí está Bartter, alcalosis, Bartter con hipercalciuria, Gitelman con hipocalciuria y con más hipomagnesemia. Va a haber la misma poliuria, depresión de volumen. Y al final está la acidosis metabólica distal, que ya nos enseñó Luisa Fernanda, y que estamos hablando de la brecha aniónica. Son pacientes incapaces de acidificar la orina, por lo tanto, no lanzan los hidrogeniones y van a tener el pH alcalino. Además de que también pueden tener hipercalciuria, raquitismo, pueden hacer tetania, etc. Entonces, ya entendiendo esto, hablemos de la cistinosis nefropática. Es una enfermedad de almacenamiento lisosomal. Es autosómica, tiene una incidencia rara de 1 en 100.000 a 200.000 nacidos vivos. ¿Y por quién es causada? Por una disfunción del transportador lisosomal de cistina llamada cistinosina. Ya les voy a mostrar por mutaciones en el gen que lo codifica. Esta cistinosina es responsable de transportar la cistina fuera del lisosoma hacia el citosol después de que se degrada. ¿De dónde sale la cistina? Es un aminoácido que está en todo el cuerpo, está en la piel, en el pelo, en los huesos, el tejido conectivo, y proviene de la degradación de las proteínas en los lisosomas. Es poco soluble y cuando su concentración intralisosómica aumenta, forma cristales. Entonces aquí, esta gráfica casera nos muestra cómo es el tema de la cistina. La cistina está formada por 2 moléculas de cisteína y están unidos por este pedacito aquí naranja, que es un puente disulfuro. Este es el lisosoma, en esta raya morada, y aquí vemos la cistinosina. Entonces, la cistinosina es este puentecito que permite que la cistina salga después de haber sido degradada. Si se acumula, va a producir una inflamación del lisosoma que puede llegar a romperse, a fracturarse, y todo esto va a producir una degradación a largo plazo de las células. Aquí ya la vemos, la gráfica un poco menos casera, más elaborada, pero este puente, estas son toda la formación de este puente de cistinosina para poder sacar la cistina de la célula. En esta gráfica ustedes ven cómo se acumula entonces la cistina, produce fragmentación del lisosoma, se libera cistina al resto de la célula y se va a producir un daño multiorgánico. Aquí vemos estos cristales que ustedes ven, están en el hígado del paciente, aquí los vemos en el riñoncito. Esto es terrible, como son en la córnea, porque son realmente vidrios. Estos niños tienen una vida ocular, pueden llegar a la ceguera hacia los 10 años. Aquí lo vemos en la médula ósea, pero puede estar en la tiroides. Aquí vemos en esta gráfica todo el compromiso. Es una enfermedad multisistémica y vemos entonces, para recordar, estos son como las cosas que vamos a ver más nosotros en la infancia. En los ojos van a formarse esos cristales de cistina que son terriblemente problemáticos y llevan a ceguera. Van a producir compromiso de la córnea, el iris, cataratas. A nivel endocrinológico va a haber hipotiroidismo, el síndrome de Fanconi a nivel renal. Ellos van a tener algunas dificultades neurológicas y calcificaciones cerebrales. A nivel gastrointestinal también puede haber, y sobre todo, insuficiencia pancreática, hepatoesplenomegalia. A nivel hematológico, porque van a infiltrar la médula ósea, entonces también puede haber pancitopenia. A nivel de la piel, y esto que les voy a mostrar ahora, que es muy importante en pediatría, que es la miopatía de la cistinosis. Esta gráfica me encanta porque es lo nuestro. ¿Qué pasa en los primeros años de vida con estos niños? Vamos a tener, miren ustedes, desde los 6 meses la tubulopatía de Fanconi. Esto entre los 0 y los 6 meses puede que no haya nada dramático que nos indique que ese paciente no va bien, excepto una falla de medro.
o puede que haya nacido con 3.000 y al tercer mes vaya bien, pero después van a empezar a pasar algunas cosas que los papás van a notar en estos chiquitos. Entre los 5 a los 10 años va a aparecer el hipotiroidismo, el trastorno ocular puede empezar desde el año de edad solo con fotofobia, pero a los 10 años estos niños pueden estar ya con ceguera. Y la falla renal crónica es usual que sin tratamiento estos niños a los 10 años lleguen a diálisis, miopatía, compromiso ventilatorio por el tema muscular, hipogonadismo, calcificaciones neurológicas. Este es el compromiso renal que ocurre en los pacientes con cistinosis y es una deformidad en cuello de cisne. Aquí vemos la evolución de, digamos, de esta biopsia detallada del glomérulo y vemos cómo este glomérulo va adquiriendo unas zonas que se van inflamando, se va volviendo un poco redundante, así como aquí está muy inflamado y miren ustedes al final cómo se forma la deformidad en cuello de cisne. Este es el túbulo proximal que se fue perdiendo y lo que fue. O sea, esto va a quedar como secuela, por eso es muy importante que en los primeros 6 meses de vida podamos detectar la enfermedad para que esto no suceda y el paciente no siga presentando los síntomas, digamos, pero pueden quedar con sed, pueden quedar con algo de glucosuria, porque este daño que ustedes ven ahí es irreversible. Entonces, en el riñón vamos a tener aminoaciduria que usualmente si es asintomática, si no la estudiamos, no la vemos, una proteinuria temprana, recuerdan ustedes, cubulina, megalina, hay glucosuria y fosfaturia. Recuerden que concluimos, era megalina, cubulina, GLUT1 y 2 y los NAPI, ¿no es cierto? A los 6 a 12 meses ya va a estar más ubicado el síndrome de Fanconi clínicamente para uno. Entonces hay pérdida mayor de sodio, potasio, bicarbonato, magnesio, carnitina. Entonces el músculo también va a ser un poco débil ya desde entonces. El calcio se puede caer, el fósforo, hay vómito, estreñimiento, raquitismo, deshidrataciones, cuadros de deshidratación que no cuadran con la clínica del paciente, 3 vómitos o 3 diarreas y ya el niño queda en una situación de deshidratación muy severa. Eso puede hacernos pensar. Puede haber tetania, hipocalemia, hidrolabilidad y la insuficiencia renal progresiva. Esto es muy triste. Este es el compromiso ocular en cistinosis y estos son pacientes que van haciendo, miren ustedes, van haciendo estos acúmulos de cistina. Es esto que les mostré en la otra gráfica, pero pueden aparecer desde los 12 meses. Y son niños que uno en la clínica los ve que empezaron a hacer mucho parpadeo desde pequeños, el sol les molesta, blefarospasmo, y bueno, lo que yo les decía, van a hacer retinopatía, y hoy por fortuna tenemos el tratamiento con cisteamina que puede disolver los cristales, no en un 100%, pero la enfermedad puede mejorar y el fastidio de estos niños y la evolución hacia ceguera, por supuesto que van a mejorar. Aquí se ve en lámpara de hendidura, cada vez en acercamientos mayores, miren la dimensión de los depósitos de cistina, y esto hace diagnóstico, o sea, es una valoración de oftalmología con lámpara de hendidura y nos puede llevar también al diagnóstico de cistinosis. Produce falla en el medro. ¿Por qué? Pues es muy profundo en cistinosis, más que con enfermedad renal crónica. Miren ustedes cómo la altura final antes de tener tratamiento para un varón eran 136 centímetros y para las niñas 124 centímetros. Esto hoy, con el tratamiento, sabemos que estos niños pueden llegar a menos 2 desviaciones estándar. La etiología es multifactorial y está dada más por el raquitismo, el hipotiroidismo y el hipogonadismo. Debe iniciarse tratamiento temprano y evitar que, digamos, el paciente pueda tener una talla baja que lo impacte y podemos utilizar la hormona de crecimiento. Entonces, estos pacientes se benefician de la evolución y el seguimiento de endocrinología. Estos son fenotipos, estos no son pacientes que yo haya tomado la foto, está así en la revista publicado, y miren, estos son los fenotipos de estos niños. Realmente uno puede ver, por genética son niños como monitos, no les ve uno como un fenotipo así muy disarmónico en su carita, pero se empieza a ver como la atrofia muscular, pueden tener un valgo que tampoco es una gran cosa. Ya en la edad adulta
pues sí se pueden ver estas atrofias musculares, pero lo que vamos a notar es más una falla en el medro. Esto sí ya pues es extremo, esto ya es el raquitismo, con el hueso que se ve muy mal formado, las alteraciones aquí a nivel de las zonas del hueso, y entonces pues aquí ya tenemos un raquitismo que pues esto es muy, muy claro que para uno sería una cosa muy curiosa que esté pasando un niño. El hipotiroidismo va a ocurrir entre los 8 y 12 años, y miren, estas curvas muestran, el hipotiroidismo está en la mitad de los pacientes que tienen cistinosis a esa edad, y estas curvas nos muestran la supervivencia. Cuando no había tratamiento, miren ustedes aquí, en los no tratados, la supervivencia era terrible. Cuando se empieza el tratamiento con cistamina, perdón, estos pacientes van a tener una supervivencia y una calidad de vida muy, muy importante, digamos, el cambio. Este es quizá de lo más importante para el pediatra, y es la cistinosis con las dificultades de la alimentación del bebé, porque cuando uno mira en retro, estos pacientes que llegan tarde a la evaluación del nefrólogo, son pacientes que empezaron con dificultades de la alimentación muy tempranos. Entonces, estos artículos nos muestran que estos niños pueden tener hipotonía, debilidad muscular, vómitos frecuentes, anorexia, náuseas, dolor abdominal. Ojo con esto, dificultades para tragar, dismotilidad esofágica, hipersensibilidad y microaspiraciones. Algunos de los casos que traigo es muy claramente un niño, una niña que a los 11 meses consulta por una infección urinaria, pero llevaba 8 meses de su vida con terapia para poder mejorar la succión, tenía reflujo gastroesofágico, pero también tenía cistinosis. Entonces es muy importante para el pediatra esto, tanto que hay ya varios artículos que han, digamos, dejado ver qué más debe preguntar esto cuando uno tiene la sospecha, y es con respecto a que el niño se atore, a que tenga dificultades para tragar, a que haga microaspiraciones, a que no succione y a que tenga, digamos, una lactancia que no sea satisfactoria, y usualmente estos niños van hacia terapia ocupacional. Esto es para que ustedes vean que el 20% de los pacientes van a tener estas dificultades con la succión y con la alimentación, y estos síntomas, digamos que para el pediatra sí son muy importantes digamos, de sospechar y de seguir cuando las cosas no vayan bien y si va asociado a falla de medro. En el tema neurológico, lo que vamos a ver es realmente es más tardío. Ahí no va a haber nada que nos haga sospechar tempranamente, y estos niños sí van a tener dificultades escolares, dificultades sociales, más si se tiene en cuenta que estos niños van a tener una talla baja muy impactada, entonces ellos socialmente no se van a ver pues muy bien. Trastornos pulmonares porque tienen una debilidad muscular, entonces son niños que se van a broncoaspirar y que tienen mucha tos, y pues la diabetes mellitus que yo les decía. Esta gráfica tan interesante es el gen, es el estudio del gen, y miren ustedes, aquí en esta zona donde está entre el exón 8 y el exón 12, están la mayoría de las mutaciones, y hoy podemos hacer el mapeo del gen, y se pueden determinar, aunque se están describiendo mutaciones nuevas cada vez, pero hoy es muy fácil hacer diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos por bioquímica. En Colombia lo estamos haciendo, lo está haciendo la Universidad Javeriana, y es que si uno lo sospecha, hace mediciones de cistina, recuerdan que se acumula, intraleucocitaria, y es una muestra que viaja a Bogotá, en la Javeriana lo hacen y nos dicen, el control normal es 0.2 nanomoles por miligramo de proteína. En pacientes, en las formas infantiles del Fanconi, vamos a tener mayor de 5 a 15. En unas formas intermedias vamos a tener entre 3 y 6 nanomoles de micistina, y en pacientes ya heterocigotos con una clínica muy, muy difícil, vamos a tener entre 0,2 y 1 nanomol. Entonces son 3 formas, aquí las vemos, una forma infantil, que es el Fanconi, entonces vamos a tener entre 5 y 15. Este es el más frecuente, el nuestro. La forma juvenil va a empezar entre los 12 y los 17 años,
va a tener menos compromiso renal, estos pacientes van a llegar más tarde a diálisis, no a los 8 y 10 años, sino a los 20 o 30, y van a tener una concentración de cistina entre 3 y 6 nanomoles. Y el adulto, que va a ser solo la cistinosis ocular, y ellos van a tener como unos niveles de cistina entre 1 y 3 nanomoles. Entonces, también es una enfermedad que puede, digamos, alterar únicamente el ojo. El otro método en Colombia es hacer el panel genético CTNC del gen CTNS. Entonces uno lo pide, la secuenciación tiene CUP, no tiene problema, no la hacen y en 3 meses o 2 meses tenemos el resultado y completado con los niveles de cistina podemos hacer muy buen diagnóstico. Aquí está, por oftalmología, un examen de lámpara de hendidura y esto es muy importante. Hoy tenemos tratamiento. ¿Y qué es lo que va a suceder con el bitatrato de cistamina, que en Colombia se llama Cistagón, en el mundo se llama Cistagón, y es que él lo que va a hacer es fabricar un camino especial para que la cistina pueda tomar otro túnel y salir por otra parte. Y va a evitar, va a remover del lisosoma la cistina intraleucocitaria y esos niños van a empezar a mejorar. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que pues se va a mejorar la velocidad de crecimiento, se evita el daño de otros órganos, se evita el hipotiroidismo, mejora la miopatía, la calidad de vida, el raquitismo, la clínica de encefalopatía, la incidencia de retinopatía y pues todo, digamos, la esperanza de vida, o sea, empezarla tempranamente hace que estos niños tengan otra calidad. Esto mejora la progresión a enfermedad renal crónica, las dosis son variables y el objetivo es reducir la cistina intraleucocitaria a concentraciones inferiores a 1 nanomol de hemicistina por miligramo de proteína. La dosis de inicio es 10 miligramos por kilo y se va aumentando en la medida que se va... Tenemos 2 minutos. Los niveles de cistina y entonces estos pacientes van a mejorar. Además de que hay que reponerles todos los electrolitos. El tratamiento es multidisciplinario y en la mitad va a estar el Cistagón. Además de que tenemos que garantizar nutrición, hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. El colirio de cistamina se usa para los ojitos y va a disminuir los cristales. Y estos son los 2 casitos para el minuto que me queda. Esta es una niña que ingresa, y la traigo porque ingresa a nefrología pediátrica, pero remitida por un ortopedista porque le iba a operar este raquitismo que ustedes están viendo aquí. Tenía falla en el medro, inapetencia, poliuria subjetiva, etcétera, etcétera. Y esta niña pues tenía toda la clínica de glucosuria, miren el fosfato que tenía, el potasio que tenía, le pudimos hacer diagnóstico en médula, en ojo, y le pudimos medir los niveles de cistina y esa niña empezó tratamiento. Esto es muy importante de recordar. El segundo caso es esta niña de 13 meses que es remitida por su pediatra por una infección urinaria. 15 días de evolución, tuvo una infección urinaria que era afebril, recibió tratamiento con cefalexina, pero había tenido trastornos de alimentación, succión débil, hipersensibilidad, avidez por el agua y pañales muy humedecidos con falla de medro. Estos son sus laboratorios, pero su clínica, yo quiero enfatizarla, succión débil, hipersensibilidad oral, tenía algo de hipotonía en el macizo facial, glucosuria, fósforo bajo, y con eso hicimos el diagnóstico de tubulopatía de Fanconi, medimos la cistina, estaba en 6 nanomoles y le hicimos el estudio de genética y esta niña empezó tratamiento y es un caso que empezó tratamiento al año y hoy tiene 6 años y su evolución es extraordinaria en talla, tiene hormona de crecimiento y ya va en -2 desviaciones estándar cuando empezó lejísimo. Estas son las conclusiones. El cuadro clínico cardinal va a ser la falla de medro con todo lo que les conté de poliuria, polidipsia. En Colombia tenemos las alternativas de diagnóstico. Podemos medir la cistina, es fácil de hacer una valoración por oftalmología y para el tratamiento hay que tener comunicación directa con el pediatra, con genética, con gastropediatría.
se les va a poner sonda de alimentación al comienzo, con neurología, oftalmología, terapias, pero el resultado es una maravilla ver estos niños cómo mejoran. Y esto es, a través de ACONEPE hemos trabajado todas estas conferencias de educación en cistinosis. Entonces, aquí hay digamos, una conclusión de todo lo que hemos hablado y los momentos en que van a aparecer realmente los síntomas, que es lo que nos interesa, que como pediatras podamos detectar la enfermedad temprana. Y muchas gracias por su tiempo y por estar aquí nuevamente. Muchas gracias.